Mecanismo de la insuficiencia mitral, clasificación de Carpentier, tipo 2 por movimiento valvar excesivo. En la insuficiencia mitral con movilidad de las valvas excesiva es la tipo 2, en donde dentro de esto se encuentran los prolapsos y las valvas Flail. En este dibujito lo que se observa es el segmento de la valva posterior que está desunido o Flail, por lo cual hay un jet de insuficiencia que se dirige en sentido opuesto. Esta es la imagen del 3D o de la pieza quirúrgica, en donde vemos que la valva posterior en su segmento P2 está flail, está evertido y por ende este es el mecanismo de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral tipo 2 con movimiento valvar excesivo ocurre secundaria en enfermedad degenerativa que suele ser el prolapso de la válvula mitral. En la válvula mitral normal, el punto de coaptación, que es el punto rojo, está por encima del plano del anillo mitral. Este es el plano del anillo mitral, el punto de coaptación está por encima. Cuando tenemos enfermedad degenerativa, que es la causa más común de insuficiencia mitral quirúrgica, podemos ver distintos tipos de lesiones en donde una cosa puede ser el baloneamiento o hundimiento, que es parte de la valva posterior que está por debajo del plano del anillo mitral. No es toda la valva, no es el sitio de coaptación, entonces a esta partecita se le llama baloneamiento o hundimiento, que es solo una parte de la valva posterior por debajo del plano del anillo. Ballooning o billowing. Después, una valva flail, esta es la valva anterior desunida, se rompió la cuerda, la valva se vierte hacia atrás y este es un mecanismo de insuficiencia mitral tipo 2 por movimiento valvar excesivo por valva flail, ¿sí? Valva anterior libre desunida que se vierte hacia la aurícula. Y después tenemos el prolapso de la valva posterior, esta es la valva posterior mitral que está completamente prolapsante. Está toda la valva posterior por debajo del plano del anillo. Y después puede ser un prolapso de ambas valvas, en donde la valva, tanto la anterior como la posterior y el sitio de captación se encuentran por debajo del plano del anillo mitral. Entonces, cuando hablamos de prolapso de la válvula mitral, estamos hablando de enfermedad degenerativa de la válvula mitral, que presenta un espectro de lesiones que van desde una simple rotura de cuerdas tendinosas, que suele ser el segmento P2 de la valva posterior, que hace que la valva se evierta y haga insuficiencia mitral severa por esta eversión, hasta prolapso de múltiples segmentos de ambas valvas con un exceso de tejido y dilatación del anillo, que es el otro extremo de la enfermedad, ¿sí? Y estas se denominan enfermedad fibroelástica, cuando es una ruptura de cuerda o un segmento, y el exceso de tejido y los múltiples prolapsos es la enfermedad de Barlow y hay formas intermedias. La enfermedad fibroelástica suelen ser pacientes grandes con historia corta de insuficiencia mitral que suelen tener solo un segmento afectado, que suele ser P2 por ruptura de cuerda, y en donde el anillo va a ser normal y el problema va a ser que se rompió una cuerda, prolapsó ese segmento y hizo insuficiencia mitral severa. En el otro extremo de la enfermedad de Barlow, van a ser pacientes jóvenes con más de 10 años de seguimiento de enfermedad, con ambas valvas con aumento de tejido, muchos prolapsos, el anillo dilatado, y es otra enfermedad y esto es mucho más difícil de reparar que la enfermedad fibroelástica. La enfermedad fibroelástica, como dijimos, ocurre generalmente en pacientes de más de 60 años, con una historia relativamente corta de enfermedad valvar y con una insuficiencia mitral o sistólica grave. El término fibroelástica describe una condición patológica asociada a un déficit de la proteína fibrilina que conduce a un debilitamiento, elongación y ruptura de las cuerdas, que usualmente involucra el segmento medio de la valva posterior de la mitral, el segmento P2, y la rotura de las cuerdas es la lesión más frecuente de la enfermedad fibroelástica. Acá estamos viendo un apical de 3 cámaras o un paraesternal eje largo, es lo mismo, en donde vemos A2 y P2, en donde vemos que P2 está prolapsando, flail por ruptura de cuerda, en donde el jet se dirige hacia la valva anterior
por este mecanismo, y en el 3D vemos como el segmento flail del segmento P2 de la valva mitral. La pieza quirúrgica, valva anterior, valva posterior, prolapso de P2 por ruptura de cuerda tendinosa. El concepto clave para distinguir en la enfermedad fibroelástica es el análisis de los segmentos contiguos al prolapsado, en donde los contiguos suelen ser normales en altura, tamaño y propiedades del tejido. Acá se ve que son valvas finitas que solamente rompieron una cuerda y que prolapsan. La enfermedad de Barlow es el extremo opuesto de la enfermedad, ¿sí? Son pacientes jóvenes que tienen una historia larga de seguimiento de insuficiencia mitral por un soplo, ¿sí? Y tienen una afección mucho más difusa en donde tienen prolapso, degeneración mixomatosa de múltiples segmentos en una o ambas valvas. Acá vemos las valvas redundantes, mixomatosas, con prolapso de ambas valvas y la insuficiencia mitral severa. Y en las piezas quirúrgicas observamos el gran exceso de tejido y la dilatación del anillo, que son los causantes de esta enfermedad. Las lesiones más comunes son el exceso de tejido, el engrosamiento, la distensión de los velos, la elongación, el engrosamiento o rotura de múltiples cuerdas tendinosas. ¿Cómo es el mecanismo y la forma de diagnóstico? Si tenemos un prolapso de la valva posterior, esta es la anterior, esta es la posterior, acá vemos que parte de la posterior está prolapsando, en este sería A3, A2, P1, pero no es exactamente P1 lo que estamos viendo acá, pero lo que sí vemos es que la valva posterior prolapsa y que el jet se dirige hacia la valva anterior y el septum interauricular en el 4 cámaras, ¿sí? Como la valva posterior prolapsa, el jet se dirige en dirección opuesta hacia el septum interauricular. Y acá, de nuevo, esto es una apical de 3 cámaras en donde vemos acá eh, el prolapso de la valva posterior. No se ve bien el prolapso, pero sí vemos el jet que se dirige hacia el techo de la aurícula. Y en el 4 cámaras, acá sí vemos que la valva posterior está prolapsando y como el jet se dirige hacia el septum interauricular. ¿Sí? Este es el prolapso de la valva posterior. En el 3 cámaras, el jet se dirige hacia el techo de la aurícula y en el 4 cámaras hacia el septum interauricular cuando prolapsa la valva posterior. Acá la imagen en el 3D con el prolapso de la valva posterior, la pieza quirúrgica y el transesofágico con el jet dirigiéndose hacia el septum interauricular. Cuando el prolapso es el de la valva anterior, que es esta, no vemos especialmente la valva yéndose hacia arriba, pero sí vemos el jet que se dirige hacia abajo, entonces interpretamos que la que está enferma es esta de arriba, porque el jet se dirige hacia el piso de la aurícula, y en el 4 cámaras, la valva anterior, si es la que está enferma, el jet se dirige hacia la valva posterior y por ende el jet se dirige hacia la pared lateral de la aurícula izquierda, ¿sí? En el prolapso de la valva anterior, el jet se dirige hacia el piso y hacia la pared lateral de la aurícula. Acá vemos el 3D con el prolapso de la valva anterior, el segmento prolapsante de A2 y el transesofágico con la dirección opuesta del flujo.